Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Buenas noches, si escucháis el podcast hoy desde Nueva Zelanda, porque lo estoy grabando en Murcia un lunes por la mañana. Bien, pues continuamos, porque aún quedan muchas cosas que decir en esta serie sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos de investigación. Hoy vamos por el quinto episodio de la serie. Hoy os voy a hablar sobre cómo utilizar estas herramientas para escribir proyectos de investigación, que también es un tema muy importante en todos los procesos investigadores. Bien, todos sabemos el esfuerzo que hay que dedicar, que a veces puede ser incluso mayor que el que requiere el escribir un artículo de investigación. Todos sabemos que requiere normalmente un esfuerzo mucho mayor el escribir un proyecto de investigación con el cual aplicamos a una convocatoria de financiación de proyectos. ¿Por qué es normalmente un mayor esfuerzo? Pues veréis, normalmente es mayor porque, primero, lo más normal es que solo tengamos una oportunidad, ¿de acuerdo? Cuando tú estás preparando un artículo para una revista, bueno, pues lo escribes, lo envías y si no te lo aceptan, pues lo puedes enviar a otra revista, etcétera. Pero normalmente algunas convocatorias de proyectos de investigación solo abren una vez y luego se cierran para siempre o no sabes cuándo las van a volver a abrir. Entonces hay total incertidumbre y solo tenemos un tiro para poder acertar. Ese es uno de los primeros problemas o problemillas que tenemos en ese aspecto. Por tanto, hay que dar bien con el tiro, ¿verdad? Entonces, luego también, porque normalmente se piden muchísimas más cosas a la hora de enviar un proyecto de investigación y algunas cosas normalmente están fuera del control de los investigadores. Bueno, normalmente entre comillas, porque hay partes económicas, hay partes muy administrativas de documentación, pero esa normalmente nos tienen que ayudar a trabajarla en nuestro centro de investigación, en nuestra universidad. Por eso digo entre comillas. Pero bueno, solo quería dar un poco de visión general sobre por qué es más complicado el enviar un proyecto de investigación con garantía de éxito que hacerlo con un artículo. Bueno, vamos a por ello. Vamos a hablar de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar las posibilidades de que nuestro proyecto sea aceptado. Y entonces, primero voy a comentar brevemente dos cosas que la gente sorprendentemente no tiene en cuenta cuando escribe un proyecto de investigación. Y no estoy hablando ya de utilizar inteligencia artificial o no, sino básicamente estoy hablando de hacer las cosas con un poco de cuidado, ¿vale? Pues veréis, hay gente, lo sé porque lo he visto en muchas ocasiones, que a la hora de escribir un proyecto de investigación, pues nada, se descargan la plantilla si la hay y se ponen a escribir alegremente, lo cual puede tener sus pros y sus contras, pero yo creo que va a dar más problemas que soluciones. Entonces se ponen a escribir alegremente y cuando piensan que lo tienen todo, pues lo envían y ya está, ¿no? Entonces aquí
las posibilidades de tener éxito suelen ser bastante bajas, ¿no? Luego hay un segundo tipo de investigadores que le dedican un poco más de atención y intentan ver qué es lo que hay que enviar, etcétera, pero sin mucha intención de darle demasiadas vueltas a las ideas principales que tienen que volcar en ese proyecto, etcétera. Y luego hay un tercer tipo de investigador que lo que hace es lo que yo creo que hay que hacer siempre, que es leerse las bases de la convocatoria. ¿Qué son las bases de la convocatoria? Pues veréis, en la mayoría de las convocatorias, que no en todas, hay un texto que te dice lo que se pide, cómo se pide, cuándo se pide y da plantillas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa a veces? Que uno dice, a ver, bastantes problemas tengo yo ya con tener que escribir un proyecto que sea novedoso, de impacto, bla, 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 para que encima me tengan que leer aquí un montón de documentación que me aburre y que me pone nervioso o nerviosa. Entonces la gente normalmente pasa de leerse toda esa documentación, pero es que ahí está la clave. Ahí está la clave de que, aun teniendo dos grupos de investigación que presenten la misma idea del proyecto, a uno se la puedan dar y al otro no, y con una gran diferencia de puntuación. ¿Dónde está la clave? Pues en leerse esas bases. Esas bases nos dirán lo que le gusta a la organización a la cual vas a enviar tu proyecto. Y nos van a decir cosas como, por ejemplo, cómo quieren que se lo escribas, qué cosas tienes que resaltar cuando escribes tu proyecto, cómo tiene que estar organizado el documento y muchas otras cosas. Entonces es importantísimo, uno, porque a veces son criterios blanco o negro. Me explico. Si por ejemplo en la convocatoria pone que cierto documento tiene que tener un máximo de 4 páginas, pues tiene que tener un máximo de 4 páginas. Y si no te lo lees, aunque seas un premio Nobel, pues te van a tumbar el proyecto, o te lo deberían de tumbar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en España, hace algunos años, en la convocatoria del Plan Nacional, que es una de las más importantes, no sé por qué, pero es una de las más importantes, pusieron un nuevo requisito, que era que cuando el investigador principal enviaba su currículum, este tenía que tener no más de 4 páginas. Y alguien dijo, ¡guau! Si yo he hecho muchas cosas, a mí no me caben 4 páginas, voy a enviar más. Y envió 5 o 6. ¿Qué es lo que pasó? Que se lo tumbaron sin darle la oportunidad a leer el proyecto ni nada, ¿no? Y luego hubo trifulca, el investigador se quejó, etcétera, etcétera, pero el caso es que lo ponía en las bases de manera clara. No puede tener más de 4 páginas. Y ahí quedó la cosa. No le dieron el proyecto por mucha pataleta que diera el otro investigador. Entonces, no me quiero extender más en esto, pero esta parte hay que hacerla. Y esta parte, de momento, yo creo que es una de las primeras que hay que hacer, ¿vale? Antes de ponerte, obviamente, antes de escribir un proyecto para una convocatoria de financiación, hay que tener las ideas claras, ¿de acuerdo? Pero a la hora de expresarlas, a la hora de materializarlas en una documentación que envías a la convocatoria, tienes que tener clara los detalles más importantes de la convocatoria. Entonces te lo tienes que leer, no te queda otra. Y no te lo puede leer una inteligencia artificial. De momento yo te recomiendo que te lo leas tú. Y entonces, cosas más importantes en las que te tienes que fijar. Bueno, pues en todos los detalles de cómo se te pide la documentación, que eso suele ser fácil. Y luego otra de las más importantes, que es la que vamos a comentar hoy, es cómo te piden que estructures el documento por secciones y cómo te piden que lo escribas. Y estas dos últimas partes suelen pasar desapercibidas para la mayoría de investigadores. Y estas son de las más importantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunas convocatorias te piden: se priorizarán aquellos proyectos que consideren un impacto o un nivel de innovación cercano al mercado, bla, 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 y que expresen de manera clara los objetivos propuestos y cómo se diferencian respecto al estado del arte, ¿vale? Entonces, si te piden eso y te lo están diciendo claro, pues eso lo tienes que resaltar de manera clarísima, ¿vale?
tanto eso como otras cosas. Entonces, no me quiero extender más y no va a quedar un episodio demasiado largo, pero esas son un poco las ideas. Nos leemos las bases, de las bases los detalles fáciles, fáciles entre comillas, porque son trabajosos, sobre tipo de documentación, plantillas, etcétera, etcétera. Eso bien, pero luego también tenemos que tener en cuenta cómo nos piden que le escribamos el proyecto, ¿vale? Y ahora ya vamos a entrar en el tema de la inteligencia artificial, el uso de las herramientas. Bien, pues para lo que voy a comentar ahora ya lo voy a hacer de manera bastante resumida, porque en los otros 4 episodios anteriores ya he comentado muchísimo, he comentado algunas cosas, algunos rudimentos principales sobre cómo utilizar estas herramientas. Entonces muchos de ellos no los voy a repetir, pero me voy a centrar, como he hecho anteriormente, en el uso de ChatGPT, aunque esto va a cambiar en los próximos meses o incluso próximas semanas, así que ojo. Bien, pues entonces lo primero que tenemos que tener claro es tener la idea de proyecto. Eso de momento hay que tenerlo claro, no nos lo puede hacer la inteligencia artificial con nosotros. Vamos a suponer que la tenemos y que nos hemos leído las bases y que ya sabemos el formato del documento, la documentación que nos piden, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, la memoria tiene que tener máximo de 20 páginas, las secciones son las que sean, etcétera, etcétera. Y ya lo primero que intentaría hacer es, sin ninguna herramienta de inteligencia artificial, hacer un esquema, un esbozo, sin escribir texto continuo, texto completo, de los principales puntos que escribiría en cada una de las secciones del documento. Por ejemplo, estado del arte, pues 4 o 5 puntos, ideas principales que ahí consideraría. Igualmente en metodología, etcétera, etcétera. Entonces primero doy una pasada completa a todas las secciones. Si las ideas las tienes claras, el reflejar los principales puntos de esas secciones te debería de llevar, dependiendo de la complejidad del documento, de la plantilla, etcétera, yo creo que entre 2 horas y 4 horas, ¿vale? Vamos a suponer que ya lo tienes hecho y que ya has decidido las principales ideas que vas a reflejar ahí. Entonces, el siguiente punto que tendría en cuenta, el siguiente paso es que daría ahora una segunda pasada. Ya he hecho el esfuerzo de reflejar las ideas, daría una segunda pasada intentando, ya mediante escritura libre y sin pensarlo mucho, expandir todas esas ideas en texto, ¿vale? Media página cada sección o algo así, ¿vale? Bien, y una vez llegados ahí, ya vamos a echar mano de la ayuda de las herramientas de inteligencia artificial, en concreto, como he dicho, ChatGPT. Entonces lo que haría es lo siguiente. Imaginaos que vamos a la sección de estado del arte, ¿no? Entonces, previamente, como comentaba, ya hemos leído en la base de la convocatoria lo que se pide en cada una de esas secciones. Y ahí tendremos probablemente del texto de la convocatoria una descripción. Pues imaginaos que esa descripción es una descripción de 5 líneas, 7 líneas o lo que sea. En esta convocatoria se pedirá bla, 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 bla. Pues entonces, lo que hacemos es decirle a ChatGPT, oye, bueno, lo de hoy es un decir, ¿no? Por favor, teniendo en cuenta lo que pide la convocatoria para la sección de estado del arte, que es, y luego abrimos comillas y pegamos el texto de los requerimientos, cerramos comillas, coma, y a continuación reescríbeme el texto que te voy a pasar a continuación. Pumba. Y le damos. Y entonces, si le hemos pasado la información de manera correcta, nos debería reescribir todo ese primer texto que hemos escrito nosotros, de unas 5 líneas por sección aproximadamente, para empezar, teniendo ya en cuenta todos los puntos clave que se piden en la convocatoria, con una serie de ideas, ¿vale? Entonces, además, eso es lo primero que probaría. Luego, 2 variaciones de esta idea para que funcione todavía mejor. Primero, antes de pedirle cualquier cosa, sugerirle un contexto, ¿vale? Un contexto quiere decir
para que todo lo que le digamos no sea un poco sin ton ni son, sino que sepa un poco lo que queremos conseguir nosotros. Entonces, antes de decirle nada, yo le diría, por favor, actúa como si fueras un escritor de proyectos de investigación que aplica a convocatoria de financiación y que eres muy exitoso y que has conseguido ya mucho dinero en todas estas convocatorias. Coma. Y si quiero, intento añadir algún detalle diciendo, los proyectos a los que has aplicado son del país X, la convocatoria Y. Vale, pumba. Y entonces, así añadimos un poco más de información contextual por si con los datos que ha sido entrenado ChatGPT tuviera datos de esas convocatorias, aunque no es estrictamente necesario, ¿vale? Ese sería el primer punto con el que podemos tener un poco de mejora, ¿vale? Y lo hacemos por lo que he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Perdón por el cambio de orden, pero estos capítulos los grabo sin escaleta siempre, como os habéis dado cuenta, y entonces hay cosas que se me olvidan y que me voy acordando en directo. Es lo que hay, ¿vale? Bien, entonces, de esta manera ya tendríamos una primera versión del texto con extensión corta de lo que queremos escribir ahí. Luego, lo que habría que hacer a continuación es hacer lo mismo con todas las secciones y ya tendríamos un primer borrador completo. Entonces, lo que haría a partir de ahí es, una vez tenemos ese borrador completo, intentaría expandir más el texto, ya escribiéndolo yo, es decir, sin herramienta de inteligencia artificial, para expandir las partes que me piden, porque si me piden, porque es probable que todavía me dé cuenta de que me faltan detalles en algunas secciones, etcétera. Porque tened en cuenta que he partido primero de un esquema, luego de 5 líneas de texto y luego lo que me ha completado es ChatGPT. Y va a ser insuficiente, casi que seguro. Entonces ya vería de qué cosas me faltan por añadir, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde hay que trabajar un poco. ¿Cuánto? Pues va a depender de la extensión que te pidan, etcétera, etcétera. Pero aquí esto ya depende pues, de vosotros. Vale, vamos a suponer que después de un día, 2 días, una semana, el tiempo que sea, ya tenéis el texto mucho más completo para esa sección. Entonces, otra vez, ahora lo que haría es darle una tercera pasada con ChatGPT y ahora lo que le diría es que me revise el texto que he escrito ahí para ver si cumple con lo que me pide la convocatoria, con esa sección, con esos detalles de la convocatoria que previamente nosotros habíamos leído. Y esto está explicado más en detalle en el capítulo anterior es justo el episodio anterior a este. Cómo hacer que la inteligencia artificial actúe como revisor. Entonces le pediríamos, por favor, revísame el siguiente texto de la convocatoria X, de la sección X, le decimos el nombre de la sección, por favor, revísamelo, teniendo en cuenta lo que pide la convocatoria, e indícame en qué partes se cumple lo que me pide y en qué partes no se cumple. Y explícamelo. Pumba. Y le pegamos el texto de lo que hemos escrito. Y entonces, lo más probable, y si todo sale bien, y esto yo no lo puedo garantizar ni lo puede garantizar nadie, pues nos dirá, bien, tu texto se amolda a lo que pide la convocatoria porque has hablado de esto, lo otro, de más allá, innovación tecnológica, estado del arte, pero el texto todavía está cojo porque no has tenido en cuenta el aspecto A, el aspecto B y el aspecto C, etcétera, etcétera. Y ahí nos está dando un feedback súper importante para mejorar nuestra propuesta. Y ahí ya pues dependería de nosotros. Entonces esto lo haríamos con todas las secciones y de esta manera, después de esta segunda o tercera pasada, que he perdido el hilo, pues ya tendremos una versión mucho más mejorada, la cual si queremos podemos otra vez añadir un poco de escritura para rellenar aquellos huecos que pensamos que nos faltan de nuestras ideas iniciales y repetir otra vez el proceso de revisión mediante la herramienta ChatGPT. ¿De acuerdo? Como veis, aquí nadie os promete que sea fácil el camino, pero lo que sí os puedo asegurar es que si tenéis en cuenta, 1, el leer las bases de la convocatoria y 2, hacer que ChatGPT os revise el texto escrito y ver si cumple lo que pide en la base de la convocatoria, la calidad
de vuestra memoria puede incrementarse sustancialmente, de verdad, os lo aseguro. Requiere trabajo, pero es que si estáis en el mundo de la investigación, esto es así, ¿eh? Esto requiere trabajo y estar ahí picando, pico y pala, ¿no? Como se dice en algunos sitios. Bueno, pues nada más. Este capítulo creo que ha quedado un poco largo, pero era yo creo que necesario explicar una serie de cosas que eran necesarias para poder entenderlo. Y lo dejo aquí. Espero que te haya sido interesante como siempre. Y si quieres comentar y discutir con otros compañeros de viaje e investigadores, pues te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la dirección horacio-ps.com/comunidad. Y hemos abierto ahí un nuevo canal de herramientas de inteligencia artificial para los procesos de investigación, aunque tenemos muchísimos otros también donde discutir sobre muchos diversos temas relacionados. Pues nada más, que tengas un maravilloso día. Hasta luego.